Miércoles de 21 a 22 horas. En Casa Hablamos. Volvemos con la habitual columna mensual del área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. En este caso, hoy vamos a tener a Gabriela Merlinski, doctora en Ciencias Sociales, doctora en Geografía, investigadora principal de CONICET y además investigadora del área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani, que nos va a hablar específicamente de problemas ambientales urbanos y demandas sociales. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, es un placer de estar acá. Te quería contar que esta línea de trabajo sobre temas ambientales ya tiene unos 7 años dentro del área de estudios urbanos, que fue generada a instancias de la que fue la fundadora de nuestra área, Hilda Herzer, que siempre tuvo una trayectoria de muchos años de trabajar sobre temas de lo que se llama la gestión del riesgo y la vulnerabilidad social en temas de inundaciones. Ella tiene un trabajo histórico sobre las inundaciones en Resistencia y de un esfuerzo muy grande por traer estos temas a la problemática urbana, porque en general el ambientalismo, los ambientalismos son mucho más vinculadas a esa idea más idealizada de la naturaleza como ese espacio de lo rural, de lo prístino, etcétera. Y en realidad lo que nosotros vemos en nuestro trabajo de investigación cotidiano, tratando con organizaciones, con grupos sociales, con problemas de vivienda, de salud, etcétera, es que más o menos en los últimos 10 años, en la Argentina en general, pero en la región metropolitana de Buenos Aires en particular, cada vez son más fuertes las demandas que integran cuestiones de saneamiento de cuencas hídricas, acceso al agua potable y las cloacas, el tema del saneamiento de basurales, y que cada vez más los colectivos territoriales, esos que históricamente construían dispensarios, hacían viviendas, el caso de ustedes, por ejemplo, en MTL, incorporan estas demandas por condiciones de vida que son definidas como cuestiones ambientales. Entonces hay un tipo de ambientalismo urbano que es poco conocido, que sale poco en la tele a veces, pero que está muy vinculada a las luchas cotidianas por la supervivencia, donde se plantea una demanda en términos de justicia, justicia ambiental, donde el derecho al agua potable, el derecho a tener un ambiente sano, el derecho a no vivir en un ambiente contaminado, se relaciona también con el derecho a la vida, con el derecho a la salud, o el derecho al ambiente sano, que es un derecho colectivo que está garantizado en la Constitución Nacional. Claro, uno cuando habla de estos temas piensa automáticamente en los temas de minería o en el acceso al agua, pero por ejemplo tenemos temas ambientales muy vinculados a la zona urbana en Riachuelo, por ejemplo, ¿no? Sí. Nosotros venimos haciendo un seguimiento directo del caso Riachuelo desde sus orígenes, que fue cuando un grupo de vecinos de Villa Domínico y de Villa Inflamable plantearon una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Eso fue allá por el año 2004. Y fíjate que recién en el año 2006 la Corte tomó el caso en consideración. Yo creo que muy influida por todo un clima de conflictividad ambiental en todo el país. El primer caso fue el conflicto por no a la mina en Esquel, luego vino el caso de Gualeguaychú con las plantas de celulosa en el río Uruguay, y así se fue generando como una agenda de temas ambientales, que si bien no está coordinada, no es que todos los grupos coordinan entre sí, la cuestión ambiental fue progresivamente transformando en un asunto político, y ahí la Corte Suprema de Justicia contribuyó, porque como generó un proceso cruzado de muchos actores, reclamándole al gobierno nacional, al gobierno provincial y al de la ciudad que generaran un plan integrado de saneamiento del riachuelo, que tuviera plazos, que tuviera metas y que fuera monitoreado socialmente. Si bien no hay, como vos decías, una movilización integrada, sí, por ejemplo, se generó una asamblea, una mancomunión de asambleas ciudadanas, ¿no? Sí, bueno, la Unión de Asambleas Ciudadanas, como ustedes sabrán, se reúne en distintos puntos del país y está muy vinculada a los movimientos en contra de la minería a cielo abierto, pero tienen muy fuertes articulaciones con grupos como los Pueblos Fumigados, no sé si conocen el caso de Córdoba, del barrio Ituzaingó Anexo, que es una demanda por contaminación por agroquímicos, y también con los casos urbanos donde hay una agrupación que se llama Intercuencas, RRR, Riachuelo Reconquista Río de la Plata, donde diferentes colectivos territoriales de diferentes zonas del conurbano empiezan a plantear una agenda muy fuerte en términos de los problemas metropolitanos, porque si uno mira la ciudad y recorre el centro de la ciudad, puede pensar que tenemos una ciudad con relativamente buena cobertura de servicios de saneamiento, de agua,
plazas, transporte, etcétera. Pero a medida que te vas alejando del centro de la ciudad y vas a zonas como la cuenca baja del Riachuelo, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, empezás a tener territorios que están muy mal cubiertos por agua potable y saneamiento, que tienen muy malos servicios de transporte y que tienen grandes déficits habitacionales y donde los problemas de salud son muy serios. Es frecuente que estas organizaciones se articulen con los centros de salud y que tengan un apoyo muy fuerte de los médicos de la zona, que empiezan a registrar muchos casos de enfermedades respiratorias o lo que llaman enfermedades de transmisión hídrica, que empiezan a ser como una recurrente en todos estos barrios y que están marcando este problema estructural de falta de acceso al saneamiento. Entonces sí empieza a haber una articulación que es por la vía de demandas sociales muy concretas, ¿no? En los barrios y en los territorios en los que la gente vive. En el área metropolitana, digamos, estos problemas ambientales, ¿están vinculados estrictamente con problemas habitacionales o eso se da casualmente? En realidad hay un patrón de segregación urbana donde por lo general, imagino que lo han hablado en otros momentos en la columna aquí del área de estudios urbanos, quienes pueden acceder a suelo urbano y no tienen trabajo o no trabajo salario para pagarlo, acceden a suelo de baja calidad. El suelo de baja calidad suele ser suelo que está contaminado o que es inundable o que está sobre basurales a cielo abierto. Eso que no tenía mucha visibilidad hace algunos años, empieza a tener visibilidad en las demandas de estos colectivos e empiezan a integrar las demandas sociales con las ambientales en esta agenda que es mucho más territorial, que no es ese ambientalismo clásico que por ahí estamos acostumbrados a, o que es más, que tiene más difusión masiva, como puede ser Greenpeace, la cuestión de la biodiversidad, etcétera, que también es una agenda válida, por supuesto, pero digo, esta agenda está cada vez ganando más espacio. El caso Riachuelo le dio espacio por el hecho de que es la Corte Suprema que lo planteó, y empezó a haber también un planteo muy interesante en términos de cuencas, de empezar a entender los sistemas hídricos integrados al territorio, que una cuenca es mucho más que un curso de agua, es un territorio que tiene interdependencias, que el agua superficial tiene conexión con el agua subterránea, que si no cuidas el agua superficial se dañan las napas, que en quien no tiene agua provista por sistemas de red tiene que depender de las napas y las napas están contaminadas. Empieza a haber colectivos que nos vienen a ver y nos dicen, ¿ustedes nos pueden ayudar a medir la calidad del agua en el barrio? Y nosotros le decimos, no, nosotros somos de ciencias sociales, pero podemos articular con otros, y de hecho tenemos un equipo ahora trabajando, haciendo un diagnóstico socioambiental en un barrio de Lomas, que se llama el barrio La Madrid, donde hemos sumado ingenieros sanitarios o biólogos para que nos ayuden con esto del agua, porque la gente tiene mucha desconfianza también sobre cómo se hacen los controles. No solo el control que corresponde de las industrias que contaminan, sino también el control de la calidad del agua una vez que llega al barrio. Incluso hay barrios que tienen agua potable de red, pero las conexiones internas no son buenas, claro, porque hay fallas. Y eso también genera problemas con la seguridad. Una cosa es tener agua potable y otra cosa es tener agua segura. Claro, y en este caso, para tener una visión de las demandas ambientales y de urbanismo, hay que pensar no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en la zona metropolitana, ¿no? Sí, hay que pensar los problemas a escala metropolitana, porque si vos ves un mapa de cómo se distribuyen los riesgos a nivel de la gran ciudad metropolitana, vos ves enormes diferencias entre la zona norte y la zona sur de la ciudad, pero además grandes diferencias entre la ciudad autónoma de Buenos Aires en su conjunto y los municipios metropolitanos. Ahora, ¿y estos problemas ambientales que comienzan a ser agenda, juegan un papel en la consolidación de distintos grupos que comienzan a tener visibilización por demandas, por estas demandas en torno a lo político? Sí, nosotros tenemos una investigación que ya lleva varios años, donde seguimos conflictos ambientales. ¿Qué son conflictos ambientales? Conflictos ecológicos distributivos por el acceso a los recursos naturales o por las externalidades negativas o positivas derivadas del uso de los recursos. En un principio, cuando empezamos allá por el año 2003, decíamos, no hay demandas. ¿Cómo puede ser que en un territorio con altísimos niveles de contaminación como es la cuenca del Riachuelo no haya demandas? Y empezamos a mirar los diarios locales, Lomas, Avellaneda, y encontramos que sí había conflictos. Encontramos un caso muy relevante del año 2003-2004, que fue toda una movilización de asambleas y vecinos para el cierre del relleno sanitario de Villa Domínico, que fue como un caso testigo para el tema SEAMSE. Y luego encontramos otro caso, que es este de Lomas, de unos agrupamientos de vecinos que reclaman por acceder a agua y saneamiento, porque cada vez más saben que tener agua sin cloacas les trae enormes problemas, que se llaman foros hídricos. Y lo que nosotros vemos es que progresivamente estos colectivos van como construyendo lo que llamamos regiones de enunciación.
Es decir, de un principio que solo veían el problema del barrio, ahora empiezan a ver el problema del municipio, de la escala de Cuenca, y a conectar los problemas entre sí. Y eso también ha sido una experiencia muy interesante, porque produjimos unos videos documentando estas experiencias y llevando el video del caso de Domínico al grupo de Lomas y viceversa. Claro. Y ahí fueron apareciendo cosas interesantísimas de conexión de problemas, porque algo característico de los problemas ambientales es que tienen una interdependencia enorme. Claro, se me ocurre que algo similar ocurre con la costa, en el caso de Vicente López, por ejemplo, y después Avellaneda Quilmes. Exacto. Que en principio yo veía que eran problemas aislados y que ahora veo que tienen una articulación creciente entre ellos. Exactamente. Si en la primera etapa de Domínico todo el tema era el cierre del SEAMSE y no el relleno, que fue un hito muy importante, después empezó una discusión muy fuerte sobre qué hacer con los pasivos ambientales de ese relleno y el acceso al Río de la Plata, en términos de si esos vecinos que vivían ahí sufrieron todas las desventajas ambientales de estar en ese territorio, ¿por qué razón ahora se quiere hacer un proyecto inmobiliario en el mismo lugar, donde los que se van a beneficiar van a ser otros que no vivían ahí? Y fíjate que la red que más se mueve ahora se llama Foro por la Salud y el Ambiente en el Río de la Plata, que ya tiene una articulación que no es solo Avellaneda, sino que es toda la franja costera, que también incluye Quilmes. Claro. Entonces nosotros hablamos mucho de lenguajes de valorización territorial. Esto es como algo que podía ser, el río no me importa, es un lugar para bañarme o para estar contemplándolo, se transforma en una pieza ecológica fundamental que hay que preservar y proteger. Gabriela, quería preguntarte si estos videos que mencionaste son de acceso público. Sí, están en YouTube, y espero no equivocarme porque soy mala para recordar, pero si mal no recuerdo es atravesandoelrío.blogspot. Sí, hemos tenido muy buena repercusión proyectando los videos, porque fue un trabajo muy a la par con las organizaciones y ellos contando su historia. Entonces funciona muy bien como multiplicador de experiencias, porque no somos los investigadores que vamos y contamos el problema de la basura, sino que están los vecinos contando y después otros actores y controversias en torno a entender el problema. Una cuestión que son las demandas sociales y por otro lado la agenda estatal. ¿Hay alguna vinculación entre ambas o siguen caminos disímiles? Bueno, la política ambiental en Argentina es muy nueva, es prácticamente heredera de este caso del conflicto del Riachuelo, la Corte Suprema, y por momentos es demasiado zigzagueante, tiene poca durabilidad en el tiempo. Sí, lo que se ve es que estos colectivos van construyendo agenda, porque tienen una agenda que está muy centrada en esta idea de cuencas, humedales, corredores ecológicos, y por otro lado es una agenda que empieza lentamente a discutir estilos de desarrollo, es decir, en qué medida este modelo de crecimiento económico a ultranza, de abrir la frontera de expansión de los recursos naturales, del crecimiento de la minería, de los problemas del agua, de la expansión de la soja a expensas de destrucción de los bosques, empieza muy lentamente a generar un debate sobre estilos de desarrollo, que yo no veo que esté en la agenda del gobierno nacional, pero que de todas maneras empieza como a crecer el debate político sobre el ambiente en Argentina, de eso no tengo dudas. Bueno, hablamos con Gabriela Merlinski, te agradecemos mucho la columna. Queríamos que hagas una mención antes de que termine la columna sobre Hilda. Sí, bueno, todavía estamos muy conmovidos como para encontrar las palabras para nombrar a Hilda, porque fue una persona central en toda nuestra formación. Ella fue parte de los fundadores de la sociología en Argentina, que es una disciplina no tan nueva, de la década de los 50, durante las dictaduras tuvo que exiliarse, vos sabés que la carrera de sociología estuvo cerrada, y en el retorno a la democracia jugó un rol central en la fundación de la Facultad de Ciencias Sociales y en la recuperación de algo que es central para nuestra práctica de investigación y de trabajo colectivo, que es el Instituto Gino Germani, que es el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, donde confluyen muchas generaciones y donde le damos un espacio central a los jóvenes investigadores para que se formen. Hilda nos formó a nosotros, que somos la generación intermedia, en este espíritu de construcción colectiva del conocimiento, de esta idea del conocimiento como un acervo común, como algo que no nos pertenece a nosotros individualmente, que es de la sociedad, que es para la sociedad, y es un legado muy fuerte que nos dejó y que esperamos seguir continuando, además de haber sido una gran fundadora y promotora de los estudios urbanos en la Argentina y de empezar a mirar la política urbana desde un enfoque crítico de las consecuencias de ciertas intervenciones en el territorio en torno a la calidad de vida de la gente, la posibilidad de acceder al espacio urbano, en términos de las consecuencias por segregación urbana. Siempre fue una gran
compañera y siempre nos alentó mucho a hacer trabajos con las organizaciones, tesis como la de Cecilia Zapata, que acompaña tanto este proyecto como otros compañeros en el área. Son tesis que acompañan muy de cerca procesos organizativos, porque nos parece que en los procesos organizativos hay mucho que aprender, y ese es un legado de Hilda, la idea de que no se aprende ni se conoce individualmente, sino que el conocimiento es una empresa colectiva, y es una empresa colectiva en la que vamos avanzando juntos. Es algo que le debemos a ella y que por ella esperamos seguir trabajando de esa manera. En casa hablamos. En casa hablamos.